Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bendiciones, el Eterno me los bendiga en gran manera. Damos gloria. Amor, ¿este está? Sí. ¿Sí? Ah, ok. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por poder, ¿sí?, llevar esto adelante. Damos gracias a nuestro Padre por permitirnos transmitir a través de las redes. Así que damos muchas gracias al Eterno por esta posibilidad, ¿sí?, y esta honra, que es poder llegar no solamente a quien se llegue a este lugar. Bueno, aprovecho la ocasión. Aprovecho la ocasión para decirles, ¿sí?, que cada sábado, por ahora va a ser a las 5 de la tarde, seguramente vamos a estar sujetos a modificar el horario, por eso no va a haber ningún problema, ¿sí? Sabemos que ahora en el invierno se hace de noche enseguida, pero después, a medida que entre la primavera, las horas se van a estirar, vamos a tener más horas de luz, así que lo vamos a poder hacer un poquito más tarde. ¿Sí? Pero estamos aquí en Montebuey, provincia de Córdoba, al sureste provincial, aquí en la calle, ¿cómo era? Urquiza 455. ¿Sí? Y la idea de nuestro ministerio es poder, a través de estas clases, poder comprender, poder entender cuál es nuestro origen, ¿sí?, según el diseño del Padre, según lo que el Padre habló, según lo que el Padre enseñó a través de su palabra, a través de la Torá. ¿No? Así que, bueno, esa es un poquito la idea, poder compartir con cada uno de ustedes el diseño del Padre. ¿No? Así que, bueno, vamos a dar inicio a este tiempo. La idea es que esto no dure más de una hora, pero es tocar temas claves y poder dejar ese paréntesis abierto. Por eso es que pongo aquí Descubriendo Nuestro Origen, primera parte, porque va a haber muchas partes más. Así que gracias a cada uno de ustedes por estar conectados, y luego los que los vayan a ver en diferido, también un abrazo gigante para cada uno de ustedes. Oramos. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Papá del Cielo, por este tiempo. Gracias por permitirnos, Señor, poder hablar de ti. Gracias, Papá del Cielo, porque tú nos enseñaste, tú nos hablaste, tú, Señor, un día nos llevaste a los mismos pies de Yeshua para poder reconocer que sin Él no somos nada, que sin Él no íbamos para ningún lado. Así que gracias, Eterno Rey, porque a través de la sangre de Yeshua, a través de su sacrificio, Él nos ha tomado, nos ha perdonado, pudimos hacer y emprender ese camino de Teshuvá, de retorno a Él y volver a conectarnos con la fuente. Gracias, Papá, porque en este tiempo, Señor, como tú le dijiste a Daniel, al final de los tiempos tú darías a tu pueblo esa revelación oculta, esa sabiduría de lo alto, aquella sabiduría que ha estado oculta para el final de los tiempos. Esto estuvo sellado, esto estuvo escondido de generaciones pasadas, pero como somos la última generación, somos la generación que va a preparar el camino, como lo hizo en su primer momento Yohanan el purificador, Juan el Bautista. De la misma manera, Señor, esta generación va a ser la que va a preparar el camino para tu retorno. Ya no como el siervo sufriente cuando viniste por primera vez, sino como el rey, Yeshua HaMashiach, el ungido, el escogido por el Padre, el rey, el Señor, quien traerá justicia a esta tierra para establecer el reino milenial. Así que gracias, Eterno Rey, por en este tiempo abrirnos el entendimiento y llevar nuestras conciencias a un estado superior. Gracias te damos, mi Rey, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén. Gente, hay algo que nos llama mucho la atención. No nos llamaba la atención antes. Sí, en este tiempo está llamando mucho la atención. Hubo un tiempo donde había algunos versículos que no nos sonaban, había algunos versículos que no los entendíamos, que no sabían para qué lado iba, qué querían decir. En la iglesia habíamos aprendido sobre el amor de Dios, habíamos aprendido sobre algunas cosas de la Biblia, versículos. Yo creo que todos hemos pasado por eso, hemos agarrado un versículo que nos gusta, agarramos un versículo que siento que habla a mi corazón, pero sin entender el contexto, sin entender el tiempo en el que aquello fue dicho. Recordemos que
la Biblia, y escuchen esto, amados, la Biblia no fue escrita para gentiles, claro que no, en ningún momento. La Biblia, ¿sí? Fue, entendamos esto un poquito en el contexto. Hoy tenemos un compendio de libros, hoy tenemos un libro grandote que está compuesto por muchos libros más chiquitos, ¿sí? A eso llamamos Biblia. Entendamos que la palabra Biblia no tiene nada que ver con Dios, la palabra Biblia no tiene nada que ver con el pueblo de Dios, la palabra Biblia no tiene nada que ver con el pueblo hebreo, nada que ver. Biblia viene de biblioteca, Biblia viene de un lugar donde hay un montón de libros. Entonces podemos decir que esto es como una biblioteca, porque aquí dentro, entre tapa y tapa, hay 66 libros. Entonces, todo y cada uno, ¿sí? de estos libros, y tenemos que recordar que en su momento, en el año 384, 385, en uno de los concilios, ¿sí? que se hicieron allí en Medio Oriente, no recuerdo ahora la ciudad, pero cerquita de Roma, pero no era en Roma, era en otro lugar, pero sí sacerdotes católicos, sí algunos judíos ortodoxos pudieron armar, y esto se vino como tratando de llevar a cabo, pero no se ponían de acuerdo, hasta que en el 384-85 se logra llegar a un acuerdo, ¿no? Y poder decir, bueno, estos son los libros que nosotros aceptamos, estos son los libros que vamos a canonizar, que vamos a darles el ok, ¿sí? Cuando hablamos de un orden canónico, gente, estamos hablando de que un grupo de personas que conocen y otros no conocían nada, ¿sí? de la cultura hebrea, dijeron, bueno, nosotros vamos a autorizar, ¿sí? Nosotros le ponemos la firma, estos son los libros que consideramos que deberían estar, ¿no? en esta biblioteca. Y eso es lo que tenemos hoy. Entonces, déjenme decirle que aquello no fue escrito para los gentiles. Y cuando hablo de gentiles me refiero a gente que no era hebrea, ¿sí? ¿Quiénes eran los hebreos? Los hebreos eran las 12 tribus de Israel. El primer hebreo fue Abraham, ¿sí? Cuando el Señor lo llama de la tierra de Ur, donde él vivía, Ur de los caldeos, por allí como abajo de Rusia, pero para allá, para el lado de China, ¿sí? Por allá abajo, ¿sí? Estaba Ur de los caldeos, y el Señor le habla a Abraham y le dice, Abraham, quiero que salgas a una tierra que yo te voy a dar. Entonces, cuando nosotros vemos el mapa, y les debo para la próxima el pizarrón para ir pudiendo hacer ciertos dibujitos, pero encontramos que Abraham tuvo que recorrer bastante camino hasta que llegó a Aram Parán, ¿sí? Y o sea, estuvo en Ur y tenía que llegar a Aram Parán, y de Aram Parán bajar a la tierra de Canaán, ¿sí? Que sería toda la tierra que comprende Cisjordania, Jordania, Israel hoy en día, ¿sí? Con la península del Líbano, con la península del Sinaí, toda esa parte, ¿sí? era en aquel momento la tierra de Canaán, hoy en día llamada Israel, y estos lugares, Jordania, Cisjordania. Entonces el Señor le dice, Abraham sal. Cuando Abraham sale de Ur y se va para Aram Parán, pero entre Aram Parán y la tierra que el Señor le había dicho que lo iba a llevar ahí, estaba el río Éufrates, ¿sí? Y en aquel momento había una palabra para aquellos que cruzaban el río. Estaba el río Éufrates, y aquellos que tomaban la decisión de cruzar el río, eran llamados, Ibriín, ¿sí? Era un Ibrín, que para nosotros, o luego traducirlo, sería un hebreo. Entonces, Abraham fue el primer hebreo por el hecho de que cruzó del otro lado, cruzó el río Éufrates, pasó del otro lado, pasó de este lugar al otro lugar. Por eso es que se dice que en Abraham nosotros venimos a ser hebreos también, porque hemos pasado de muerte a vida. Y como dice Pablo también en el libro de los Romanos, hemos sido desgajados de acá para ser injertados allá.
Entonces, nosotros también venimos a ser ese pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque cruzó, pasó del otro lado. ¿Sí? Eso lo tenemos, son esos conceptos que lo tenemos que ir teniendo clarito. Porque si de pronto alguien me dice, ¿vos sos argentino? Sí, soy argentino, pero soy hebreo también. O sea, desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista profético que envuelve, ¿sí?, a la Torá de nuestro Padre, ¿sí?, que fue dada a nosotros, entonces yo vengo a ser un hebreo también, porque pasé de muerte a vida, pasé del otro lado. ¿Qué otra cosa? Entonces, bueno, encontramos eso, ¿no? Encontramos que el primer hebreo entonces fue Abraham, y vemos después la descendencia, Isaac, Jacob y las 12 tribus. Entonces, este compendio de libros se dio en aquel tiempo, se dio para ese pueblo, se dio en aquella cultura. Entonces, si yo digo, entonces la Biblia fue hecha, escrita y pensada para los gentiles, no, claro que no. No nos olvidemos que Pablo dice, ustedes que antes eran gentiles, ¿sí?, antes estaban sin Dios, sin pacto, sin ciudadanía. Entonces, de pronto un gentil vendría a ser uno que no es parte del pueblo hebreo, no es parte del pueblo escogido de Dios, sino que es uno de las naciones. La palabra gentil es malo, no es mala. La palabra gentil no es mala, ¿sí? Pero cuando en la Biblia se refiere a gentiles, cuando en la Biblia se refiere y usa la palabra hebrea goín, ¿sí?, G-O-H-I-N, goín o goín, con M también se escribe. Entonces, cuando hablamos de goín, se hace referencia solo a gente que es de otro pueblo y no el pueblo hebreo, no el pueblo que el Padre escogió a través de un linaje que viene de Abraham. Bien, entonces nos ha pasado que por desconocer todo ese contexto, entonces lo único que teníamos en la iglesia es versículos sueltos, versículos que nos hablan y realmente nos llegan y nos tocan el interior y nos hacen muy bien, pero la verdad que no es más que un versículo suelto, que me gusta, que suena lindo, pero que desconozco totalmente el contexto de ese versículo. Y es lo que tenemos que saber para este tiempo, es lo que nuestro Padre Celestial en este tiempo nos está enseñando. Vuelvo, déjenme ir un segundo, por favor, al libro de Daniel. Daniel, capítulo 12. Miren lo que dice. Miren, libro de Daniel, entonces, capítulo 12, versículo 4, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Hay aquí en la página, uno de mis enseñanzas, que habla acerca del Da'at aumentará. Cuando buscamos en su hebreo original esta palabra ciencia, es traducida, o la palabra original es Da'at, ¿sí? D-A-A-T-H, Da'at. Esta palabra ha sido mal traducida, porque se traduce al castellano como ciencia, y cuando nosotros desconocemos el contexto, entendemos que ciencia viene a ser tecnología. Entonces, sí, estamos viendo que la tecnología está avanzando. Entonces hay como una especie de que, sí, o sea, encaja para este tiempo la palabra tecnología, la ciencia, pero en realidad no se está refiriendo a eso. Cuando vamos al original y encontramos allí la palabra Da'at, Cielo, yo quiero que vos después me tengas al tanto con la hora. Cuando se cumplan los 45 minutos, ahí me avisas. Entonces cuando encontramos la palabra Da'at, la buscamos en su original y dice que es revelación escondida, como que como secretos que van a ser abiertos, ¿sí? como
como una revelación que viene de parte del Padre, ¿sí? a este tiempo, y nos hace entender aquello que sabíamos pero no conocíamos, aquello que sabíamos porque lo leímos un montón de veces, pero que no lo conocíamos. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, a ver, vamos a dar la vuelta de cámara para allá. No. Entonces tiene que ver con eso, tiene que ver con eso. Entonces Daniel, el Señor le está diciendo a Daniel, cierra las palabras de este libro, le está diciendo Daniel, esta sabiduría que está escondida no es para tu tiempo, no es para tu generación, sino que va a estar guardada y reservada para la última generación, para los tiempos del fin. ¿Ah? Y eso es lo que hoy estamos viendo. Entonces hoy se está revelando, ¿sí? Por eso es que estamos en este mover de despertar, ¿sí? Hay un mover que está produciendo un despertar en la gente, una disconformidad en la gente, ¿sí? Está ocurriendo que la gente a lo mejor está en su casa, está en su iglesia, está en su campamento, está en su concierto, está en su congreso, ¿sí? Pero hay algo que no la llena, hay algo que la mantiene insatisfecha, hay algo adentro, ¿sí? Que le hace ver que hay más, que no puede ser solo esto. Entonces, muchas veces estamos acostumbrados a una dinámica, estamos acostumbrados a la dinámica de la iglesia, a la dinámica del concierto, a la dinámica del congreso, pero hay una insatisfacción. ¿Por qué? Porque el Padre está poniendo ese anhelo ardiente en cada uno de sus hijos, y ellos están sintiendo que eso no puede ser todo, que hay más. Porque de pronto estamos metidos en una dinámica y pasan los años y seguimos en esa dinámica. Y pasaron 20 años y todo igual, nada cambió, ¿sí? Es una dinámica que produce ni siquiera un avanzar, produce un retroceso, porque los tiempos avanzan, las cosas avanzan, pero yo estoy parado en el mismo lugar, en la misma dinámica que hace un montón de años atrás, ¿no? Entonces, eso está creando el Padre, ¿sí? Ese vacío, esa insatisfacción en sus hijos. Por esa razón es que si el Padre no nos ayuda a entender, si el Padre no nos hace ver, si el Padre no quita ese velo que tenemos en nuestros ojos, entonces no vamos a poder comprender lo que está ocurriendo. Hay un salmo el cual el Señor me habló hace mucho tiempo atrás. Le hablo del año, yo ya perdí la cuenta, pero estamos hablando del año 95, 96, 97, por allá. En ese tiempo, ¿sí? Yo siendo jovencito todavía dentro de la iglesia, en ese tiempo el Padre me habla. Y era una noche de mucho frío, era una noche oscura, donde yo ya habíamos ido con un amigo mío a otro pueblo, que ni siquiera sé qué pueblo es, nunca logré recordar qué pueblo era. Y el Señor me habla en la cama y me dice, siento que Él me habla a mi oído y me dice Salmo 32:8. Traté de guardarlo, retenerlo en mi mente, ni siquiera me quería levantar de la cama porque la verdad que estaba muy, pero muy frío. Me acuerdo que arriba de la mesita de luz tenía una lapicera, la agarré y a lo oscuro, porque digo, no voy a confiar en mi mente, seguro que me voy a olvidar, así que a lo oscuro escribí en la mano como... Lo escribí bastante bien. Me escribí en la mano Salmo 32:8. Y el otro día lo leí y el Salmo 32:8 dice, y yo quiero y necesito, y ustedes necesitan saberlo de memoria, porque habla de algo muy profundo, donde el Padre nos dice, te haré entender. En otras versiones dice, te instruiré. Otra versión dice, te enseñaré. Entonces, el Padre está tomando acción, donde dice, hey, Mauri, va a venir un tiempo, porque del año 95, 96, 97, por ahí, hasta este tiempo pasaron muchos años. Entonces, parafraseando aquello, el Padre está diciendo, hey, cuando pase cierto tiempo, el tiempo que yo ya estipulé, el tiempo que yo ya dictaminé,
entonces te voy a hacer entender. Y sigue diciendo, te mostraré el camino por el que tienes que andar. Parafraseando aquello, yo podría decir, él me tiene que mostrar el camino porque entonces por el camino que voy no es, por el camino que voy está mal, no es el correcto. Entonces el Padre dice, tranquilo, yo voy a poner mis ojos sobre ti. Entonces cuando uno entiende y cuando uno guarda para sí el Salmo 32.8, lo podés parafrasear de esta manera, donde vos podés decir para vos mismo, el Padre me va a hacer entender, claro, porque yo no sé, y ahora es que entendemos porque no sabemos, ya no sé si hoy haremos tiempo, si no, capaz que en la parte número 2 hablemos de esto. Él necesita hacerme entender algo que yo no sé. Cuando nosotros leemos las Escrituras nos encontramos con que el Señor enseña un montón de cosas y nadie le pregunta, no te entendimos. Vemos que la única vez que le preguntan, Señor, contanos, porque no entendemos, es cuando Él habló por parábolas. Entonces Yeshua dijo, es necesario que hable por parábolas porque está escrito, si ya estaba escrito en los profetas, en el Antiguo Pacto, donde Él le iba a hablar a un pueblo que teniendo ojos no iba a ver y teniendo oídos no iba a escuchar. O mejor dicho, según el Padre, según el plan del Padre, no tenía que escuchar en ese tiempo. Iba a escuchar y va a escuchar, claro que sí, más adelante. Profundizaremos luego eso. Entonces, vemos que el pueblo está entendiendo lo que Yeshua dice. Yeshua está hablando, Yeshua está enseñando y nadie le pregunta, no te entendemos, porque sabían. De hecho, Pablo dice un montón de veces, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Pablo en otras veces, en otras cartas dice, porque no es necesario que les escriba acerca de esto, yo ya se lo he contado, ustedes lo saben. Hace 2000 años atrás, o 1900 años atrás. Y nos encontramos que 1900, 2000 años después, nosotros no sabemos nada. Pablo habla, por ejemplo, acerca del anticristo, del antimesías, de este inicuo, de este hombre de pecado. Dice, no es necesario que yo les hable acerca de eso. Y sin embargo, hoy muchas veces las iglesias se dividen, ¿sí? Porque una piensa una cosa y otro piensa otra cosa. La cosa que capaz que ninguno de los dos está pensando correctamente. Pero Pablo decía, 2000 años atrás, no es necesario que yo se lo diga porque ustedes ya lo saben. Hoy nosotros no lo sabemos. Después nos vamos a dar cuenta por qué razones que no sabemos, no conocemos, no entendemos. Pero es ahí, gente, entre medio de todos estos versículos que en este tiempo el Padre nos está hablando y nos está revelando, donde encontramos algo curioso que dijo Yeshua en una ocasión y que dijeron sus discípulos en otra ocasión. Quiero referirme a lo que dijeron los discípulos primero. En esos 40 días, después de haber resucitado, Yeshua estuvo caminando con los discípulos y de pronto llega al final de los 40 días y les dice, muchachos, me voy. Ya faltaba poquitito para irse, iba a ser arrebatado. Iba a ser llevado al cielo para hacer lo que tiene que hacer. Y sin embargo, antes que él se fuera, los muchachos, los discípulos le dijeron, Señor, ¿en este tiempo es que vas a restaurar el reino a Israel? Algo muy curioso. Algo muy curioso porque ellos habían estado 3 años con él. Hay quien dice 1 año, hay quien dice 3 años, no importa, ese no es el tema en este caso, pero estuvieron bastante tiempo caminando con él, dormían con él, comían con él, estaban las 24 horas juntos, ¿sí? Porque eran sus discípulos. Y discípulo en el contexto hebreo tiene que ver con alguien que se sienta a los pies de su maestro con ganas, con ansias, con pasión de aprender. Así que lo seguían a sol y sombra. Entonces le dicen, Señor, yo estoy parafraseando aquello, Señor, ¿cómo es que te vas a ir si el reino todavía no ha sido restaurado? No has venido para eso, para restaurar el reino. La cosa que quien dice ser hoy la iglesia del Señor Yeshua, no tenemos mucha idea a qué se refiere con eso. Bien, lo dejo ahí. La otra cosa que Yeshua dijo quiero leer eso, ¿sí? En el libro de Mateo,
capítulo 15. Ahí voy para allá, ténganme paciencia porque no lo marqué. Pero en Mateo capítulo 15 nos encontramos que Yeshua se encuentra con una mujer cananea. Y miren esto. Quiero que vayamos, vamos a leer el contexto. Capítulo 15 de Mateo, versículo 21, dice: saliendo Yeshua de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea, una mujer de la región, ¿sí? Una mujer que no era hebrea, que no era parte del pueblo del Eterno, sino que era originaria, ¿sí? de la tierra de Canaán, se acerca y le dice: ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela. Ay, Yeshua, échala. ¿No ve cómo grita? Viene gritando. Entonces, Yeshua dijo: no soy, y escuchen esto, no sé si alguna vez esto a ustedes se les cruzó por la cabeza, no sé si alguna vez se detuvieron a pensar a qué se refiere Yeshua cuando dice lo que dice. Y él dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso lo leímos 1.000.000 de veces y nunca produjo nada en nuestras vidas. ¿Por qué? Simplemente porque no había llegado el tiempo donde aquello se tuviera que entender. Si bien somos la generación del último tiempo, porque realmente se ve, las evidencias son claras de que no falta mucho para la venida de Yeshua. No falta mucho, estamos hablando de algunos años, ¿no? Pero entre que sos la última generación y que aquella palabra te sea revelada y puedas entenderla, hay una transición, hay un tiempo, ¿no? Y ese tiempo tiene que ver con un proceso por el cual vamos a pasar para poder entender aquello, para poder estar listos para la revelación que nuestro Padre nos va a dar acerca de ese versículo. Entonces, si nos hubieran dicho esto hace 10 años atrás, no lo hubiéramos creído, no lo hubiéramos entendido, no hubiéramos estado listos. Pero ahora es el tiempo. Este es el tiempo. De hecho, el Padre nos habló acerca de que 2022, 2023 y 2024 iban a ser años de preparación. Estamos a la mitad del 2023. Estamos a la mitad de nuestro tiempo de preparación. Y el Padre está despertando a una generación. Está despertando a una generación que va a ser punta de lanza. Cuando decimos punta de lanza, se entiende, ¿no? Volvemos al contexto de un cazador donde se cazaba con una lanza. Una lanza sabemos que es un palo, un hierro con una punta en V, ¿sí? Que va abriendo. Y cuando pega en el animal, eso se clava y al ser en forma de V va cortando el cuero y va cortando músculo, tendones, y ese palo va penetrando, ¿sí? Hasta que seguramente toca algún órgano vital y el animal colapsa y muere. Punta de lanza, entonces, uno que va, una generación que va adelante, que va abriendo que el camino a los que vienen detrás. A eso se refiere con punta de lanza. Entonces hay una generación punta de lanza que está siendo en este tiempo entrenada por el Padre. No es algo que, bueno, mañana me voy a anotar ¿y a dónde está ese entrenamiento? ¿A dónde se da? No es algo que se dé en un lugar. Es algo que nuestro Padre Celestial toma la iniciativa para trabajar con sus hijos. ¿Quién? Él lo sabe. Él sabe a quién escoge. Él sabe a quién ya determinó desde antes de los tiempos agarrar, tomar para que sea punta de lanza en este tiempo. ¿Los puntas de lanza son más importantes que lo que van a venir detrás? No, claro que no.
De hecho, ser punta de lanza va a ser medio complicado, porque te vas a chocar con el cuero, te vas a chocar con la carne, te vas a chocar con los tendones. ¿Ah? Los otros simplemente vienen caminando detrás por un camino que ya fue abierto. Así que no creas que es mejor una cosa que la otra. Pero sí hay una generación, vuelvo a decir, que el Padre ha escogido para traer un despertar, para provocar un despertar, para ser esa punta de lanza que guía a otros, que despierte a otros y que enseñe este tipo de revelación a otros. Entonces, cuando Yeshua nos habla acerca de que no he sido enviado, sino, entendamos esto, no he sido enviado, no fui enviado, sino, o sea, a los únicos que fui enviado es a las ovejas perdidas. Y acá dice algo tremendo, casa hace una gran diferencia. La palabra casa es la que nos abre el camino, la que nos ayuda a entender. Porque por ahí decimos, si el Señor hubiera dicho, hey, no he sido enviado sino a Israel, entonces podríamos decir, bueno, a ellos. Ahí está Yeshua, listo. Ahí está Yeshua, nació en su tierra, está ahí con los judíos, perfecto, ahí está. Pero no está diciendo eso, dice casa de Israel. Cuando empezamos a entender, cuando empezamos a buscar el tema de por qué casa de Israel, nos damos cuenta de que el reino de Israel, que en algún momento fue uno solo, que en algún momento fueron las 12 tribus de Israel, ¿sí? Hubo un tiempo, y esto lo vamos a profundizar más la próxima clase, pero hubo un tiempo donde este reino se dividió. Hubo un tiempo donde el mismo Padre provocó la división. El mismo Padre anunció, ¿sí?, que el reino se iba a dividir y que el reino iba a tener ahora dos casas. Que ya no iba a ser más el reino de Israel, porque ese reino había sido dividido. Iba a ser dividido, ¿no? Y él lo anuncia por medio de los profetas. Vamos a profundizar más esto de la clase que viene. Vamos a hablar acerca de mano de qué rey, qué es lo que hizo ese rey y por qué, ¿no?, pasa lo que pasa. Pero la cosa es que el reino de Israel se divide. Ahora, y esto vamos a traer entonces la clase que viene, vamos a traer un pizarrón también para poder dibujar, pero el reino se divide en dos reinos. Estos reinos son llamados casas. Entonces queda reino del norte o casa de Israel y el reino del sur o casa de Judá. Ahí vemos entonces que había dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. La casa de Judá establecida al sur, ¿sí?, de lo que era en ese tiempo la tierra de Israel o la tierra que el Padre le había dado a su pueblo, ¿sí?, de este lado y del otro lado del Jordán. Entonces, al sur, teniendo a Jerusalén como su capital, se había establecido el reino del sur, ¿sí?, o la casa de Judá. Y el reino del norte, o casa de Judá, ¿sí?, o casa de Israel, había quedado al norte con Samaria como su capital. Entonces Yeshua está diciendo, hey, yo no he sido enviado sino a la casa de Israel. No he sido enviado sino a esta casa, a la del norte, la que está acá arriba, ¿sí? Había una franja, ¿sí?, había una línea. En el territorio lo habían dividido y habían puesto centinelas, habían puesto soldados, para que los de acá no pasaran para allá y los de allá no pasaran para acá. O sea, estaba bien definido, estaba bien marcadito, estaba bien dividida, ¿sí?, la cuestión. Había mucha rencilla, ¿sí?, entre las dos casas. El Padre entonces dice, Yeshua dice, no he sido enviado sino a aquella casa, a la casa de Israel. ¿Pero por qué? Tenemos que entender por qué. ¿Por qué entonces Yeshua no vino a ellos, porque estaba ahí, sino que él dice, yo he venido a buscar lo que se perdió? Y ahí nos habla de otra cosa más. Miren esto. Lucas
capítulo 5, en el versículo 27 nos habla acerca del llamamiento de Leví, ¿sí? Que él va a comer entonces a la casa de Leví. Y el 30, en la segunda parte donde empieza la pregunta, dice: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Respondiendo Yeshua les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cuántas cosas hemos dicho y pensado de ese versículo? De pronto cuando decíamos no he venido a llamar a justos, entonces nosotros decíamos, bueno, los justos son los que están en la iglesia, los que ya están en la iglesia, los que ya llegaron, los que se acercaron a Yeshua, esos son los justos. Y los justos y los no justos, los pecadores son los otros, los que no están en la iglesia. Esa es la visión, ¿sí?, que las iglesias evangélicas tienen hoy. Los justos son los que están ya en la iglesia. Los pecadores que necesitan arrepentirse son los que no vienen a la iglesia. Entonces tenemos que ir a hablarles para traerlos a la iglesia. Nada más lejos de la verdad. Nada más lejos del contexto en el que Yeshua está hablando. Yeshua es judío. No solamente es judío porque pertenece a la casa de Judá, al reino del sur, sino judío porque él es de la tribu de Judá. Entonces cuando Yeshua nace en ese contexto. Cuando Yeshua nace en su tierra, nace entre judíos, y él dice: hey, yo no he venido a ustedes. Yo no he venido a ustedes. Yo vine a buscar lo que se perdió. Ustedes no tienen necesidad de médico. Él se está diciendo él. Yeshua está diciendo: hey, ustedes, aquí estoy con ustedes, yo nací. Yo vengo a ser Yeshua, aunque ellos no lo conocieron. Pero Yeshua está diciendo: hey, ustedes están acá. Ustedes están establecidos en la tierra que mi padre les dio. Están acá. De hecho, fueron al exilio, sí, con Babilonia, pero luego, terminado el exilio, fueron traídos de nuevo para acá. Ustedes están acá. Están establecidos en la tierra que mi papá les dio. Perfecto. Ahí están. Y tienen la Torá. Tienen mis instrucciones. Entonces, no he venido a ustedes. De hecho, Yeshua dice: hay otro redil que no es de este redil. ¡Wow! Y eso nos sigue parando las andenas. ¿Cómo que tiene un redil que no es este redil? En el contexto bíblico y profético, Yeshua le está diciendo: hey, hay una casa que no son ustedes aquí están, ustedes están en el redil, están acá y de acá no se van a ir, están establecidos acá, pero hay otras ovejas. Cuando dice redil, otro conjunto, otro montón, otra majada de ovejas que las tengo que traer para acá. Es ahí donde empezamos a entender, a comprender un poco lo que Yeshua está diciendo. Yeshua se está refiriendo a la casa de Israel. Yeshua se está refiriendo a ese reino del norte, que lo vamos a hablar. O sea, simplemente hago como una síntesis rápida, ¿sí?, para poder profundizar en esto la clase que viene. Pero Yeshua les está diciendo: hay una casa, hay un reino, el del norte, la casa de Israel, que porque se rebeló mal y no quiso saber nada con el Eterno, no quiso saber nada con la Torá, sino que abrazó a los dioses de todas las naciones, ¿sí?, porque nación que venía, Dios que se traía, ellos se abrazaban y le rendían culto y le rendían honores y le rendían sacrificios. Es más, vieron, esto lo hemos escuchado, se habla por todos lados, ¿sí?, que la misma casa de Israel, este reino del norte, le entregaba a sus hijos a Moloch. Moloch era una estructura no me acuerdo si era de bronce o de metal, de hierro,
¿sí? A la cual se le prendía fuego abajo y esta estructura alcanzaba temperaturas muy altas, y en honor a ese dios ellos tiraban a los brazos de hierro de Moloch con fuego abajo, tiraban a sus hijos ahí. Entonces sus hijos se cocinaban en el hierro. ¿Ah? Era una especie de ofrenda. El Señor dijo, eso es abominable para mí. Es más, el Señor mandó profetas, ¿sí?, a ese reino del norte, y le dijo, y si no se vuelven a mí, va a venir mi justicia sobre ustedes. Si no se vuelven a mí, si no dejan de hacer lo que están haciendo, si no dejan de adorar, si no dejan de fornicar con dioses ajenos, hablando de fornicación y adulterio espiritual, si no dejan de fornicar con dioses ajenos, va a venir mi justicia. Los voy a mandar cautivos, voy a mandar el asirio sobre ustedes. El pueblo no quiso saber nada, ese reino del norte no quiso saber nada, y por esa razón es que justamente nuestro Padre Celestial entonces envía al rey de Asiria con todo el ejército asirio a sitiar, ¿sí? De hecho, lo sitiaron, prevalecieron sobre el pueblo, y la metodología, y esto ténganlo presente, la metodología de Asiria, la metodología del rey de Asiria, los asirios tenían esta costumbre: voy y te invado, te dejo a ustedes de su tierra, los desparramo, traigo a los míos para que se mezclen entre ustedes, a ver si hay mujeres y hombres, me llevo los hombres, dejo las mujeres acá y le pongo hombres míos, y a los hombres los llevé allá y le pongo mujeres mías. Entonces, esa era un poco la costumbre de Asiria: romper el linaje, romper la raza. Vieron que en algunas culturas se casan entre ellos mismos, ¿sí? Es como que brasileros con brasileros, paraguayos con paraguayos, chilenos con chilenos, ¿sí? Entonces, entre ellos, para perpetuar de alguna manera un linaje. Bueno, Asiria no quería saber nada con eso, sino que los mezclaba. Los mezclaba a fin de romper ese linaje. ¿Y qué es lo que hacía Asiria? No te dejaba, a ver, ¿qué Dios tenías? Bueno, no te dejaba ni adorarlo, ni rendirle culto. Si tenías algún escrito de ese Dios te lo sacaba, si tenías instrucciones de ese Dios te lo sacaba. No te dejaba con nada. A fin de que tu próxima generación no tuviera nada, no conociera al Dios que adoraste, no tuviera las instrucciones de aquel Dios, nada. O sea, la próxima generación no iba a tener nada, porque no iba a tener nada a la mano, porque ya se lo habían sacado todo a sus papás, ¿sí? Y habían provocado esa mezcla, porque entonces separaron a los hombres de las mujeres, ¿sí? Entonces a los hombres del reino del norte le dieron mujeres asirias, y a las mujeres del reino del norte le dieron hombres asirios. Y eso se fue mezclando. Entonces, cuando Yeshua habla y nos dice: yo no he venido sino a las ovejas perdidas, no he venido sino a llamar a pecadores al arrepentimiento, no he venido sino a buscar lo que se perdió, hace una clara referencia de a qué pueblo vino a buscar. En el caso del reino del sur, en el caso de la casa de Judá, que también adulteró y fornicó con otros dioses, espiritualmente hablando, entonces también tuvieron su cautiverio. El Señor dijo ahí: si no dejan de hacer esto, yo voy a enviar mi justicia sobre ustedes y les voy a mandar a Nabucodonosor, les voy a mandar al rey de Babilonia, y este va a venir y los va a llevar cautivos. Fue lo que pasó, el pueblo no quiso saber nada, entonces la justicia del Padre vino sobre ese pueblo. ¿Qué pasó? Pero la dinámica de los babilonios era totalmente diferente, era contraria, diferente, ¿sí?, a lo establecido por los asirios. Entonces, ¿qué hacía Babilonia? Venía y te llevaba para su tierra, pero te mantenía juntito. No separó al pueblo, no dividió al pueblo. Y le dijo, hey, ahí están, a ver, ustedes, su Dios es Jehová, no hay problema, rindan culto, hagan su sacrificio, no hay ningún problema. Yo simplemente voy, conquisté la tierra, me quedo con sus tierras, ahora me quedo con sus sembrados, me quedo con su casa, pero ustedes sigan haciendo lo que venían haciendo, no hay problema. Terminado el cautiverio,
Simplemente se termina el cautiverio cuando el Señor levanta, ¿sí?, a Ciro del imperio persa, logra o arremete contra Babilonia, se acaba Nabucodonosor, se acaba su imperio, ¿sí? Entonces este rey dice, a ver, pueblo, vuelvan a su tierra. Entonces vuelve un pueblo que durante esos 70 años de cautiverio nunca dejaron de adorar a Jehová, que nunca dejaron de hacer sus sacrificios, no perdieron su costumbre, no perdieron su cultura, era pasada de padres a hijos sin ningún problema. Ellos vuelven a su tierra. Por eso que Yeshua dice, hey, no he venido a llamar a justos, en ese contexto, hablando y entendiéndolo desde ese contexto. No he venido por ustedes, ustedes ya están acá. Ustedes han guardado la Torah de mi Padre, ustedes están acá y tienen la Torah. Pero hay un pueblo que no. Hay un pueblo que no está acá en su tierra. Hay un pueblo que se perdió. Hay un pueblo que se mezcló. Hay un pueblo que perdió la identidad. Hay un pueblo que perdió el propósito. Hay un pueblo que ya no me conoce. Que se ha mezclado tanto que ya no me conoce. Ha perdido su identidad, su origen. Ha perdido la Torá. No saben, no entienden. A ellos los tengo que traer de regreso. Ellos son ese redil que necesito ir a buscar. Ellos son las ovejas perdidas porque se habían perdido. Yeshua hace un montón de referencias en los profetas diciendo, hey, Israel es como una oveja que no tiene pastor. Ese es el contexto, gente, en el cual Yeshua está hablando. Ese es el contexto en el cual Yeshua hace referencia y que nosotros no sabíamos y no teníamos ni la menor idea de qué estaba hablando, qué estaba diciendo, para dónde apuntaba, qué decía, no entendíamos nada. Entonces predicábamos, enseñábamos, hablábamos, pero desconocíamos total y completamente el diseño del Padre. ¿Cuál es el diseño del Padre? Traer esas ovejas perdidas de regreso. ¿Están perdidas? En algún sentido sí. Perdidas en cuanto a que perdieron su identidad y su origen. ¿Perdida porque nadie las encuentra? No. No, porque nuestro Padre Celestial sabe. Él sabe dónde están. Él sabe quién es cada uno. Entonces, allí donde dice las ovejas perdidas, cuando nosotros entendemos y vamos al original, no dice perdidas, sino dice dispersas. Entonces Yeshua está diciendo, en el contexto, yo he venido a buscar aquellas ovejas que se han dispersado, que no están acá, ustedes están, pero hay otro redil que necesito traerlo porque están lejos, no están acá. Es por eso que Yeshua les dice, hey, yo necesito que se queden acá. Antes de irse, hablando de que 10 días después iba a celebrar Shavuot, una de las convocatorias del Eterno, que también vamos a hablar acerca de eso. Yeshua le está diciendo, quiero que se queden acá, hasta que venga sobre ustedes el poder, la impartición, la autorización y el expandir su conocimiento y su entendimiento, para que ahora sí me sean testigos, no solamente acá, sino allá, y más lejos, y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque hasta en el rincón más recóndito de este planeta hay uno por ahí perdido, que pertenece a esas ovejas dispersas de la casa de Israel, del reino del norte. Entonces, gente, esta es una pequeña síntesis de algo que vamos a estar hablando durante varias clases. Para que podamos entender, tenemos que tener en claro, porque tenemos que entender que esto hace parte del diseño del Padre. Esto hace parte de aquello que se dice en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 21, que es necesario que el cielo retenga a Yeshua. O sea, nos está diciendo, hey, Yeshua no va a venir, sino hasta que todas las cosas sean restauradas. ¿Qué vamos a aprender en estas clases? ¿Qué es lo que tiene que ser restaurado? Si yo te preguntara, hey, ¿qué es lo que tiene que ser restaurado? Quiero que me cuentes, quiero que me digas, ¿qué es lo que tiene que ser restaurado?
Si no tenemos este entendimiento, si no tenemos este conocimiento, la verdad que no vamos a tener ni la menor idea qué es lo que tiene que ser restaurado. Yeshua, o mejor dicho, Pablo, cuando escribe el libro de los Hechos, es muy claro que cuando a continuación sigue diciendo aquello, ¿sí? Aquellas cosas, o sea, Yeshua no va a venir, sino hasta que todas las cosas sean restauradas, aquello que habló Dios por boca de los profetas. Entonces el mismo Pablo nos está diciendo, hey, lo que tiene que ser restaurado, ya lo dijo el Padre, a través de la boca de los profetas. O sea, vayan a estudiar los profetas, vayan a entender a los profetas, vayan a buscar qué es lo que el Padre habló por boca de los profetas. O sea, vayan al antiguo pacto. Necesitamos ir al antiguo pacto, leerlo a la luz de un contexto hebreo para poder entender lo que nuestro Padre nos está hablando a través del antiguo pacto. Que Yeshua vino a darle continuidad al diseño del Padre, a lo establecido por el Padre, a lo que hay en el corazón del Padre. Yeshua dijo, hey, aquello como que se quiso perder, pero yo vengo a darle continuidad, porque aquello se va a hacer, aquello se va a llevar a cabo, aquello profetizado va a tener su cumplimiento pleno. Así que yo en mi sangre establezco un pacto nuevo, donde ahora nada ni nadie puede quebrarlo, nada ni nadie puede abolirlo, nada ni nadie puede censurarlo, nada ni nadie puede quebrantarlo, sino que todo aquello que el Padre dijo se va a hacer. De hecho, encontramos, y esto para cerrar, en el libro de Isaías 45 a 46, Isaías capítulo 46, y esto guárdenselo en sus corazoncitos. Miren lo que dice en el versículo 10 del libro de Isaías, capítulo 46. El Padre dice, anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Entonces, mis amados, ¿qué es lo que vino a hacer Yeshua a través de ese nuevo pacto? A decir, hey, lo que mi Padre dijo, lo va a hacer. Yo en mi sangre vengo a darle continuidad a aquello y a restaurar aquello que se perdió, a restaurar aquello que se había perdido, aquello que había como cortado su continuidad. Vengo a darle continuidad a aquello. Lo que está en el corazón de mi Padre se va a llevar a cabo. Así que, mis amados, hay muchísimo por aprender. Por eso es que pongo ahí primera parte, porque no sé cuántas partes va a haber, pero todas las que haga falta, para que tengamos bien en claro esto. Y recuerden, me gustaría que la dinámica para la próxima clase, los que puedan participar a través de Facebook, pueden escribir ahí su aporte, porque tal vez usted tenga algo que contarme que yo no lo sé, no lo vi, no lo descubrí todavía, entonces va a ser muy necesario, va a sumar su aporte, pero también su duda, su inquietud, y porque también así, acá me voy a tomar el tiempo, voy a hacer un alto, ¿sí?, en la enseñanza, y nos vamos a poner a tratar de dilucidar, ¿sí?, aquella duda, poder responderle su inquietud, porque esa es la idea, que nadie se quede con dudas. La idea es que cuando cerremos ahora, la idea es que queden cosas más en claro que dudas y un lío en la cabeza. Pero bueno, si quedó lío en la cabeza, no se hagan problema, a lo largo de las clases lo vamos a estar resolviendo. Otra cosa que queremos hacer también, porque seguramente, no sé, capaz que estemos por la clase 5 y se sume alguien nuevo que nunca escuchó hablar de esto, entonces va a ser necesario nivelar. Entonces vamos a tener nuestras nivelaciones, vamos a tener nuestras nivelaciones por Zoom, para que podamos tener un contacto más cercano a cualquier día, a cualquier hora. Establecemos un horario, vamos a pasar los links y vamos a poder hablar largo y tendido, y poder así, ¿sí?, ir resolviendo
esos nudos críticos que se pueden llegar a hacer, porque es necesario que avancemos. No nos quedemos a mitad de camino, sino que podamos avanzar. Excelente. Yalilet, un abrazo gigante. El Señor te bendiga de gran manera. Y amados, si Dios quiere, entonces próximo sábado, 17 horas, hora argentina, nos vamos a estar encontrando de nuevo por este lugar. ¿Sí? Bien, un abrazo gigante. El Señor me lo bendiga en gran manera. Y métanse profundo por ahí. Lean sobre las dos casas. Métanse. ¿Quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Busquen al respecto y se van a dar cuenta que hay muchísima información que no nos había sido revelada antes. Pero esto es un tiempo donde el Padre nos está abriendo la puerta para poder entrar en sus misterios, para poder entrar en sus profundidades y poder así recibir ese entendimiento, ese da'at que está guardado y que estuvo guardado para este último tiempo, pero que ahora está siendo abierto para que a tu vida llegue. Y pueda ser en tu territorio quien le comparta también esto a otros y otros pueden entender cuál es el diseño del Padre también. ¿Sí? Bien, un abrazo enorme. El Señor los bendiga muchísimo. Gracias.